Ciudad Azteca, medianoche. Las calles del centro administrativo ya estaban vacías. Los cafés cerrados. Las persianas metálicas bajadas. Solo una luz permanecía encendida en el tercer piso del edificio de contrataciones públicas. Ahí, entre carpetas apiladas y pantallas que parpadeaban en silencio, se sentaba Luciana Vega, 41 años. Blusa impecable, mirada serena, dedos que se deslizaban con precisión quirúrgica sobre el teclado. Para sus colegas era simplemente la mejor. 6 años sin una sola falta, ni un retraso. Jamás una queja. Cada licitación pública pasaba por sus manos y cada documento que firmaba tenía el sello de la eficiencia institucional. Pero esa noche, el despacho no solo estaba iluminado, estaba vigilado. Desde un punto ciego, a través de una cámara térmica encubierta por la Secretaría de Marina, una figura observaba en tiempo real los movimientos de aquella funcionaria modelo. Lo que nadie sabía es que esa mujer era el algoritmo humano del CJNG. Luciana Vega era el nombre falso. Su identidad real, Guadalupe Hernández. Y su rol, arquitecta del desfalco financiero más sofisticado de la última década. Había infiltrado el corazón mismo de la administración local. No como espía, sino como ingeniera del sistema. Cada contrato que autorizaba desviaba recursos hacia empresas fantasma. Cada licitación pública escondía una capa más de simulación. Cada reunión institucional era, en realidad, una coreografía cuidadosamente ensayada para no levantar sospechas. Por fuera, transparencia. Por dentro, un nido de víboras administrativas, enredadas en una telaraña que conectaba a políticos, prestanombres y operadores del crimen organizado. Luciana no portaba armas, no necesitaba guardaespaldas. Su poder era más sutil y mucho más peligroso. Esa noche, el fiscal anticorrupción, el comandante Harfuch y una célula especial de inteligencia financiera ya tenían la orden de aprehensión. Pero no se trataba solo de detener a una infiltrada. Se trataba de descifrar cómo una mujer pudo operar impunemente durante 6 años sin que nadie, ni el órgano interno de control, ni los auditores, ni los medios se diera cuenta. ¿Fue negligencia? ¿Complicidad? ¿O un sistema podrido que aprendió a premiar a quienes sabían callar? La puerta del despacho se abrió a las 0:17. Luciana alzó la mirada. No dijo nada. Solo cerró el archivo en su pantalla, tomó su bolsa y extendió las manos. Sabía que algún día vendrían por mí, murmuró. Y entonces todo cambió, porque tras su captura comenzó la verdadera operación. Desenredar una red de contratos públicos que financiaban no solo campañas políticas, sino ejecuciones, laboratorios clandestinos y hasta campañas de desinformación digital. ¿Quién protegía a Luciana desde las sombras? ¿Y cuántas otras funcionarias ejemplares siguen ocultando su verdadero rostro? ¿Estás listo para conocer la telaraña financiera que mantuvo de rodillas a una ciudad entera sin disparar una sola bala? Ciudad Azteca, Estado de México. 25 de mayo de 2025. Cuando Guadalupe Hernández fue detenida, no opuso resistencia. Ningún intento de huida, ningún grito. Solo una frase dicha en voz baja mientras era escoltada por la unidad de élite de inteligencia financiera dirigida por el comandante Harfuch. Ustedes ven corrupción. Yo, arquitectura. Y en esa frase cabía toda la verdad oculta tras años de engaño. Porque Luciana Vega, el nombre con el que se había presentado al mundo, no era una improvisada. Era una estratega, una operadora de alto nivel que convirtió las entrañas del sistema en un circuito perfecto de lavado, simulación y poder. Su arma no era un fusil, era un teclado. Su red no eran sicarios, era una telaraña financiera de 3 capas. Primera capa, las empresas fachada. Más de 17 compañías registradas entre 2018 y 2024 en nombres de jubilados, familiares de bajos recursos y choferes del propio ayuntamiento. Todas con domicilios fiscales válidos, firmas electrónicas activas y declaraciones en orden ante el SAT. Nombres como Servicios e Infraestructura Vega, S.A., DCV, Consultoría Albaterra, Grupo Gladia Soluciones Integrales. A simple vista, constructoras, proveedoras de software, gestorías ambientales. Pero en los hechos, ninguna tenía empleados reales. Ninguna presentaba actividad operativa legítima. Las facturas eran impecables. Los sellos digitales, válidos. Los contratos, firmados por comités de adquisiciones, bajo reglas de excepción. Todo legal. Todo invisible. Segunda capa. La subcontratación en cascada. Cada empresa fachada transfería los fondos a otras 2 o 3 firmas proveedoras. De nuevo, registros válidos, pero sin capacidad instalada.
Un software comprado a 4 millones de pesos era subcontratado por 1.2 millones, luego por 800,000, y finalmente el dinero aparecía fraccionado en cuentas físicas en Cancún, Colombia y hasta Dubái. Las rutas de desvío usaban neobancos y plataformas internacionales de inversión express, algunas de ellas con nodos tecnológicos instalados en Estonia, otras con criptocarteras vinculadas a direcciones IP desde Guadalajara y Mazatlán. El dinero desaparecía, legalmente. Tercera capa. Las consultorías imposibles de auditar. Aquí entraba la genialidad siniestra de Guadalupe. Creó convenios con despachos externos de análisis de políticas públicas que facturaban millones por informes que nunca se entregaban, auditorías que nadie revisaba y manuales operativos copiados de Internet. Pagos mensuales de entre 800,000 y 3.5 millones de pesos salían del presupuesto municipal hacia estas consultorías, que a su vez giraban cheques a cuentas personales en Miami, Honduras y Panamá. Y entonces venía el golpe maestro: usar contratos de seguridad pública para financiar al cártel. La ironía institucional más brutal. Entre 2020 y 2024, Guadalupe logró adjudicar 39 contratos por servicios de mantenimiento y vigilancia preventiva en escuelas, hospitales y mercados. En papel, el dinero era para fortalecer la seguridad ciudadana. En la realidad, ese dinero pagaba vehículos blindados, armas largas y nóminas de operadores logísticos del cártel Jalisco Nueva Generación en la zona metropolitana del Valle de México. ¿Cómo fue posible? Porque el sistema no fue burlado, fue usado a la perfección. Los auditores no encontraron anomalías, los informes trimestrales cuadraban. Cada peso desviado estaba justificado con una firma, un comité y una norma. Cuando Harfuch y su equipo incautaron el servidor oculto en una bodega del Parque Industrial de Ciudad Azteca, encontraron una base de datos cifrada con más de 211 contratos públicos, por un monto superior a 932 millones de pesos triangulados en al menos 3 países. Además, descubrieron correos electrónicos donde Guadalupe instruía a otros funcionarios a no abrir auditorías internas si no hay solicitud externa, y a modificar bases de licitación en tiempo real desde sistemas conectados a redes privadas virtuales. Era un sistema dentro del sistema. Una ciudad gobernada por simulación. Una red que no disparaba, pero financiaba cada bala. ¿Y nadie lo vio? ¿Ningún contralor, ningún alcalde, ningún regidor? ¿O es que el silencio era parte del diseño? Lo más perturbador del caso no fue el dinero, fue el tiempo. 6 años operando sin ser detectada. 6 años en que los ciudadanos votaban, pagaban impuestos y dormían tranquilos, sin saber que su dinero financiaba la violencia. Guadalupe Hernández no era solo una infiltrada, era un espejo, un reflejo de cómo la institucionalidad puede ser capturada desde adentro, sin violencia, sin amenazas, sin ruido, solo con inteligencia, tiempo y complicidad. ¿Cuántas otras Lucianas siguen activas hoy en México? ¿Y cuántas veces más aplaudiremos a quienes perfeccionan el engaño como si fueran ejemplo de servicio público? La telaraña se ha roto, pero el veneno aún circula. ¿Estás preparado para saber quiénes tejieron junto a ella? ¿Desde los despachos del poder? No era un corrupto, era un instrumento manipulado sin saberlo. Así definió Omar García Harfuch al senador Miguel Ángel Mendoza en la conferencia del 26 de mayo de 2025. No lo dijo con odio, tampoco con sarcasmo. Lo dijo con una mezcla de decepción, precisión jurídica y dolor institucional. Y es que el caso Luciana Vega, o mejor dicho, Guadalupe Hernández, no solo sacó a la luz una red de lavado financiero de alto nivel, también desnudó el grado de infiltración psicológica y estratégica que el crimen organizado puede lograr sobre el poder político, sin necesidad de amenazas, sin maletines llenos de efectivo, solo con filantropía narca. Senador Miguel Ángel Mendoza, 53 años. Presidente de la Comisión Nacional de Seguridad, exgobernador del estado de Querétaro, doctor en Derecho Constitucional, y hasta hace 3 semanas, uno de los principales defensores públicos de los modelos de subrogación privada en seguridad local. Fue él quien promovió en 2023 el programa piloto de Escudos Ciudadanos, mediante el cual los municipios podían contratar consultorías de gestión de vigilancia mediante alianzas público-privadas. La empresa estrella del modelo, Seguridad Integral Albaterra, una de las principales compañías fachada de Guadalupe Hernández. Durante casi 2 años, Mendoza utilizó sus redes, su credibilidad, su peso político, para impulsar una agenda que, en el papel, parecía moderna, eficiente, participativa,
Lo que ignoraba, o eso declaró él mismo tras su comparecencia ante la FGR, era que esa agenda era financiada indirectamente por recursos triangulados desde el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo lo lograron? La respuesta está en una técnica tan antigua como efectiva: la filantropía infiltrada. En 2022, una fundación llamada Fuerza por la Paz ofreció donativos tecnológicos y asesoría jurídica gratuita para fortalecer las comisiones de seguridad ciudadana en 5 estados. Lo que nadie sabía era que dicha fundación había sido registrada por el despacho contable Gladia S.A., otra pieza del rompecabezas Vega Hernández. El senador Mendoza, como tantos otros, recibió apoyo logístico, estudios gratuitos, pasajes para foros internacionales y hasta donaciones para eventos comunitarios en Querétaro, Jalisco y Guanajuato. Todo con apariencia de legalidad. Todo con sellos notariales y respaldos técnicos. Pero cada peso, cada beca, cada estudio, formaba parte del mismo circuito invisible, una narrativa institucional construida desde los márgenes del crimen organizado. Y lo más perturbador es esto: Mendoza no firmó contratos ilegales, no escondió cuentas bancarias, no participó en sobornos directos. Su error fue otro: no ver la telaraña que tejían a su alrededor mientras él creía estar innovando en seguridad. Como lo expresó Harfuch ante la prensa, el crimen de Mendoza fue confiar en la estructura, sin cuestionar quién la sostenía. Los informes periciales indican que entre 2021 y 2024, al menos 47 millones de pesos destinados a programas de fortalecimiento municipal pasaron por organismos aliados al senador. De esos, el 42% terminó reinyectado en empresas sin actividad operativa comprobable, la mayoría con vínculos indirectos al esquema de Vega. Una de las revelaciones más simbólicas fue un documento interno donde Guadalupe anotó: con cinismo quirúrgico, Mendoza es útil, cree en lo que hacemos, y eso lo hace aún más funcional que los sobornados. Y aquí comienza la reflexión más incómoda de todas. ¿Cuántos líderes políticos están defendiendo agendas que no comprenden? ¿Cuántos están promoviendo modelos de gestión, reformas tecnológicas o alianzas internacionales sin conocer quién financia las bases? ¿Cuántos Mendoza hay en el Senado? ¿Y cuántos más están convencidos de que ayudan a la gente mientras refuerzan, sin saberlo, el músculo del narcotráfico financiero? El caso Mendoza marca un antes y un después. No por lo penal, sino por lo ético. Porque aquí no hubo malicia evidente, sino ignorancia cómoda. La clase política que se declara técnica, moderna y eficiente, pero que jamás revisa quién le provee los datos, los estudios, los patrocinios. ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién audita la ética de quienes redactan las leyes? ¿Y qué pasa cuando el crimen no compra, sino que convence? El operativo, que comenzó con la captura de una mujer discreta en Ciudad Azteca, ha desencadenado una tormenta nacional. Porque si un senador puede ser manipulado sin saberlo, ¿qué esperanza queda para los municipios, los regidores, los votantes? La red no solo estaba en el dinero, estaba en las ideas. Y si la corrupción del futuro no se ve como soborno, sino como colaboración institucional, ¿cómo sabremos cuándo ya hemos sido infiltrados? ¿Estás preparado para conocer cómo Harfuch detectó la anomalía antes de que fuera demasiado tarde? Todo comenzó con una duda. Una duda en medio de tantos aplausos. A finales de 2024, el municipio de Ciudad Azteca fue reconocido por el Instituto Nacional de Gestión Pública como uno de los más eficientes del país en el rubro de adquisiciones. Contratos entregados en tiempo récord. Licitaciones sin impugnaciones. Proveedores que entregaban todo en orden y a tiempo. Un paraíso administrativo. Demasiado perfecto. Fue ahí donde Omar García Harfuch sintió el primer ruido. Porque en su experiencia tras 20 años de operaciones, inteligencia y análisis de estructuras criminales, sabía que la perfección absoluta no existe en lo público, a menos que esté coreografiada. La señal: un contrato menor. Un simple informe ambiental. Nombre de la empresa: Verde Sostenible MX SADCV. Monto: 1.4 millones de pesos. Objeto: consultoría técnica sobre impacto de ruido en mercados urbanos. Duración: 17 días. Entrega: sin observaciones. Informe: 68 páginas con imágenes satelitales y gráficos animados. Demasiado profesional. Demasiado rápido. Demasiado limpio. Al revisar el historial fiscal de la empresa, algo no cuadraba. Era una compañía sin historial de empleados registrados, sin movimientos bancarios previos, sin página web. Pero había recibido más de 18 contratos municipales entre 2021 y 2024,
por un monto total superior a 67 millones de pesos. Fue el primer hilo. Harfuch ordenó entonces lo que él llama una verificación lateral silenciosa. Crear un equipo reducido de analistas civiles, ingenieros de datos y un exagente de la UIF. Sin avisos, sin ruido político, sin informes filtrados. Durante 5 semanas, ese equipo cruzó datos abiertos, registros del SAT, licitaciones públicas y movimientos bancarios. Y ahí emergió el patrón. Las empresas que más facturaban al municipio eran las que menos rastro dejaban en la vida real. Consultoras con logos idénticos, firmantes repetidos, direcciones fiscales compartidas con papelerías o estéticas. Todo legal, todo aparentemente limpio. Pero en conjunto, era un espejo empañado. Lo que más llamó la atención de Harfuch fue una estadística invisible para muchos. El 72% de los contratos de servicios adjudicados entre 2020 y 2024 fueron por montos justo por debajo del umbral que exige licitación abierta. Una maniobra sutil, repetida una y otra vez. Y todos esos contratos pasaban por una sola persona, Luciana Vega. Ahí no hubo intuición, hubo método, análisis y una convicción que pocos tienen el coraje de sostener. Si algo funciona demasiado bien, tal vez esté diseñado para que nadie lo cuestione. Y aquí aparece el valor educativo más poderoso de este caso. ¿Cómo puede un ciudadano común detectar lo que Harfuch vio? La clave no está en tener acceso a inteligencia clasificada. Está en observar los patrones, comparar licitaciones, revisar domicilios fiscales, cruzar nombres de firmantes, porque la corrupción moderna ya no se esconde en maletines, se esconde en hojas de cálculo. La intuición fue la chispa, pero fue la metodología lo que encendió el incendio. Y con esa primera anomalía, nació una operación que pondría a temblar las estructuras más profundas del sistema, papel de seda, la cirugía silenciosa contra el Estado infiltrado. ¿Quieres saber cómo se desmantela una red criminal? Sin una sola bala, pero con miles de firmas. ¿Y cómo una mujer casi invisible logró sostener a todo un cártel con una computadora? El siguiente capítulo no será solo una investigación, será una autopsia del sistema. Ningún operativo de alto nivel comienza con un disparo. El más letal de todos comenzó con una hoja de Excel. A las 3:47 de la madrugada del 12 de diciembre de 2024, desde un servidor cifrado alojado en un sótano de la Secretaría de Seguridad Nacional, se aprobó el protocolo de una operación clasificada como papel de seda. Nombre clave elegido no por azar, sino por precisión, porque el objetivo era desenredar sin romper, cortar los hilos de una red criminal sin alertar a los titiriteros. Durante 6 meses, un equipo compuesto por 14 analistas forenses digitales, 5 expertos en derecho administrativo y 4 agentes encubiertos de inteligencia financiera, trabajó bajo una única premisa dictada por Harfuch. Si tocamos con fuerza, se repliegan. Si tocamos con finura, los desenmascaramos. La meta: desmantelar la estructura civil de Guadalupe Hernández alias Luciana Vega sin comprometer el aparato municipal ni provocar una fuga masiva de implicados. Un reto quirúrgico, pero no imposible. Fase 1. Reconstrucción digital. Se rastrearon más de 0 transacciones públicas de Ciudad Azteca entre 2019 y 2024. Pagos aparentemente legales, respaldados por actas de comités y sellos notariales. Cada pago fue cruzado con sus receptores, empresas sin empleados, domicilios compartidos, movimientos sincronizados entre cuentas de bancos distintos. El equipo detectó que al menos 76 contratos mayores a 3 millones de pesos terminaban triangulados en cuentas asociadas a fundaciones ecológicas registradas en Jalisco, Colima y Querétaro. Una de ellas, llamada Futuro Verde Global, tenía como beneficiaria directa a una persona física, Guadalupe Hernández. Y ahí empezó la traza. Fase 2. Inserción técnica. Gracias a una orden judicial encubierta, se colocó un microalgoritmo de rastreo en las firmas digitales que utilizaba Luciana Vega en el portal de compras gubernamentales. Cada vez que firmaba un documento, el sistema enviaba en tiempo real su geolocalización, hora exacta, dispositivo utilizado y red conectada. Fue así como descubrieron el patrón. El día 12 de cada mes, Luciana desaparecía. No usaba teléfono, no firmaba correos, no asistía a reuniones. Solo dejaba activado un sistema de respuesta automática por viaje institucional. Pero las coordenadas obtenidas por el rastreador apuntaban a un mismo lugar: una finca escondida entre campos de agave en el municipio de Tepatitlán, Jalisco. No figuraba en ningún registro agrario. No tenía entrada visible desde caminos federales.
pero sí tenía torres de comunicación privada, internet satelital y cámaras con inteligencia artificial. Era su santuario. El lugar donde no solo reposaba, sino donde, según los investigadores, se tomaban decisiones financieras que afectaban al país entero. Durante 3 semanas, un dron de largo alcance sobrevoló la propiedad a más de 4,0 metros de altura. Y cada imagen coincidía con las fechas. Luciana llegaba en un vehículo sin placas. Entraba sola y salía sola. Pero cada vez que volvía, desbloqueaba simultáneamente 5 procesos administrativos en Ciudad Azteca. Cada regreso significaba más contratos, más fondos desviados, más hilos tejidos. Fase 3. Bloqueo estratégico. Antes de detenerla, Harfuch ordenó el blindaje jurídico completo, congelamiento de cuentas, órdenes de embargo preventivo, alertas migratorias en los 35 aeropuertos del país, y una coordinación directa con la UIF, la FGR y el SAT para evitar que cualquier cómplice destruyera evidencia. Pero lo más delicado no fue eso. Lo más complejo fue proteger la investigación de interferencias políticas, porque varios de los contratos de Luciana estaban ligados a campañas electorales en 3 estados clave. Y una filtración temprana habría desatado un terremoto institucional. Por eso la operación debía ser de seda, precisa, silenciosa, implacable. Y aquí se abre la gran reflexión social. Durante años, México ha apostado millones a la militarización. Más armas, más patrullas, más soldados. Pero la red de Luciana no necesitaba rifles, solo necesitaba una laptop, una firma digital y un sistema que nadie auditaba. ¿Y si la batalla real no está en las calles, sino en las hojas de cálculo? ¿Y si los enemigos del Estado no usan pasamontañas, sino trajes de diseñador y laptops silenciosas? La operación Papel de Seda no disparó una sola bala, pero desmanteló un ecosistema. Y ahora que la telaraña fue cortada, solo quedaba dar el golpe final. La captura. Una noche. 23 agentes. Y una mujer que todavía creía que estaba por encima de todo. ¿Estás preparado para revivir el momento exacto en que la seda se convirtió en acero? 3:42 de la madrugada. Martes 20 de mayo de 2025. El aire en Tepatitlán estaba inmóvil. Ni un gallo, ni una hoja. Solo el zumbido lejano de un dron de vigilancia y la respiración contenida de 23 agentes. La orden era clara. 0 disparos, 0 errores, 0 filtraciones. El objetivo: Guadalupe Hernández alias Luciana Vega. La mente maestra. La arquitecta invisible. La mujer que reescribió el crimen moderno sin ensuciarse las manos. La finca, ubicada a 12 kilómetros del poblado, no tenía rejas visibles ni personal armado. Solo sensores enterrados y cámaras con reconocimiento facial, pero el equipo de intervención, liderado directamente por la Unidad de Operaciones de Inteligencia Financiera, ya había mapeado cada rincón. Entraron por 3 frentes, sin ruido, sin violencia, sin margen para el azar. En el cuarto principal, una única lámpara de pie iluminaba el centro. Ella estaba ahí, de pie, con una bata de seda color marfil, sin teléfono, sin laptop, solo con una taza de té aún humeante en la mano. No gritó, no pidió abogado, no intentó escapar. Solo los miró, uno a uno, como si los hubiera estado esperando. Y entonces rompió el silencio con una frase que helaría la sangre de cualquier fiscal. Ustedes no tienen idea de lo que acaban de tocar. En ese momento, el aire se volvió pesado. No por miedo, sino por la conciencia plena de lo que representaba esa captura. No era una narca tradicional. No era una contadora con miedo. Era una estratega que operó durante 6 años sin una sola orden de revisión en su contra. Una mujer que diseñó redes, simuló contratos, movió dinero y penetró instituciones con tal sutileza que incluso muchos dentro del sistema la aplaudían. El informe oficial señala que tardaron exactamente 9 minutos y 12 segundos desde la irrupción hasta el aseguramiento. Entre los objetos incautados esa noche, un servidor portátil con cifrado cuántico, una libreta con anotaciones manuscritas en clave y 3 pasaportes diplomáticos expedidos en países con convenios financieros opacos. Pero más allá de la evidencia, lo que dejó sin palabras a muchos fue la escena en sí misma. Una mujer sola, sin escoltas, sin miedo, con el temple de quien sabe que su poder no depende de la fuerza, sino del conocimiento. Y aquí nace una reflexión que sacude al sistema desde sus raíces. Durante décadas, la figura del criminal ha sido estereotipada. Hombres armados, tatuajes visibles, lenguaje violento. Pero el rostro del crimen contemporáneo ha cambiado.
Y cada vez más mujeres están en el núcleo de operaciones tecnológicas, financieras, estratégicas, no como subordinadas, sino como mentes principales. Guadalupe Hernández rompió todas las etiquetas. Y con ello, también desmontó muchas excusas institucionales. Porque no es cuestión de género, sino de poder, de acceso, de silencio estructural. La captura de Luciana Vega no fue el final de una historia. Fue el inicio de una cirugía profunda al sistema. Y en sus palabras finales, antes de ser trasladada a la Fiscalía Federal de Combate a la Corrupción, dejó otra advertencia. Yo no creé la red, solo la perfeccioné. La pregunta que queda para todos es, ¿cuántos perfeccionistas más siguen libres, protegidos por nuestra ceguera institucional? Esto no es un escondite, es un centro de comando. Con esas palabras, uno de los peritos en delitos cibernéticos describió lo que encontraron debajo de la finca de Tepatitlán, Jalisco, tras la captura de Guadalupe Hernández, alias Luciana Vega. A simple vista, el terreno parecía una propiedad rural abandonada. Galpón oxidado, pasto crecido, una antena camuflada como torre de riego. Pero a 5 metros bajo tierra, Harfuch y su equipo descubrieron uno de los centros de inteligencia criminal más avanzados jamás vistos en México. 6 servidores de procesamiento cuántico, aislados térmicamente, una bóveda de almacenamiento en frío y una sala de simulación 3D con mapeo interactivo de toda la República Mexicana. En una de las terminales, un archivo resaltaba en rojo: Telaraña, MX, contraseña de 3 capas, cifrado militar. Tardaron más de 12 horas en acceder al núcleo. Lo que encontraron sacudiría al sistema entero. El archivo contenía nombres de jueces, fiscales, directores de área, contratistas, asesores de campaña y hasta diplomáticos, organizados por nivel de exposición, vulnerabilidad y utilidad estratégica. Cada persona tenía asociada una ficha de gestión, rutina diaria, redes de contacto, patrones de gasto, vínculos familiares y, en algunos casos, grabaciones privadas. Pero no se trataba solo de espionaje. Era una simulación estratégica. Un modelo de control del país basado en variables predictivas, algoritmos de comportamiento y simulación institucional. Luciana no solo lavaba dinero, anticipaba decisiones de gobierno antes de que se tomaran. ¿Y cómo pudo una ciudadana construir algo así, sin que nadie lo notara? Porque una operadora criminal tenía acceso a más información procesada, actualizada y clasificada que muchas agencias del Estado. ¿Por qué el gobierno tardó 6 años en detectar un búnker que recopilaba datos de seguridad nacional? Y aquí nace la gran pregunta para la ciudadanía. ¿Dónde está el verdadero poder en México? ¿En las instituciones que creemos dirigir o en los algoritmos que ya nos dirigen en silencio? El mapa estaba completo. La red estaba activa. Y el Estado no la vio venir. ¿Estamos preparados para enfrentar una criminalidad que ya no se esconde en los cerros, sino en los datos? Y si la guerra ya no es por territorio, sino por control del sistema, la detención de Luciana Vega fue solo la primera ficha. El resto cayó en cuestión de días. Y lo que siguió no fue un escándalo. Fue un terremoto político con epicentro en Ciudad Azteca, pero réplicas en todo el país. A las 6:15 del 24 de mayo de 2025, fue detenido Luis Montero, alcalde en funciones, por su relación directa con 38 contratos avalados por empresas fachada. Esa misma tarde, 2 jueces federales adscritos al Juzgado Octavo y al 12º en materia administrativa fueron suspendidos por otorgar amparos express a compañías ligadas a la red de Guadalupe Hernández. Y en una acción sin precedentes, el director adjunto del Banco de México, Marco G., fue separado del cargo tras descubrirse que autorizó movimientos financieros irregulares vinculados al Bloque Vega. Pero el golpe más simbólico fue contra el senador Mendoza. Aislado por su bancada, repudiado en medios y en redes, enfrentó protestas ciudadanas en Querétaro, donde miles exigieron su renuncia inmediata. En respuesta, Omar García Harfuch pronunció una frase que sacudió a todo el país. Esto no fue un caso de corrupción, fue un intento de captura del Estado. Y aquí nace la pregunta que toda sociedad debe hacerse. ¿Cómo distinguir una gestión pública auténtica de una eficiencia manipulada por estructuras criminales? ¿La rapidez en los trámites es verdadera transparencia? ¿O simulación diseñada para esconder algo peor? Cuando el crimen aprende a parecer legal, y cuando la justicia llega tarde, solo queda una fuerza que puede impedir la caída total, una ciudadanía informada y despierta. ¿Estás preparado para escuchar lo que dejó esta red, incluso después de su colapso? El 26 de mayo de 2025, a las 11,
5 de la mañana. Guadalupe Hernández, la mujer que operó durante 6 años desde las sombras como Luciana Vega, fue presentada ante un juez de control en el reclusorio norte. No pidió reducción de pena, no solicitó audiencia privada, solo miró a los agentes que la escoltaban y pronunció, con una serenidad escalofriante: ustedes han detenido a una persona, pero no han capturado el sistema. Mientras tanto, en Ciudad Azteca, el eco de su maquinaria financiera se detuvo. Las oficinas de licitaciones permanecen cerradas. Las pantallas que antes parpadeaban de madrugada ahora solo reflejan polvo. Y en los 4 frentes de obra que ella misma autorizó, una clínica, un mercado, una escuela y un centro digital, las estructuras inacabadas se han convertido en monumentos involuntarios al imperio invisible que ayudó a sostener. El comandante Harfuch lo resumió con una frase tan cruda como necesaria: la próxima Guadalupe puede estar en cualquier oficina pública. Detrás de una firma impecable puede esconderse el próximo intento de captura institucional. Y en ese silencio que deja el poder cuando se desmantela, surge una exigencia para el futuro. ¿Cómo blindar al Estado desde dentro? ¿Cómo evitar que la apariencia de eficiencia oculte pactos con redes criminales? No basta con castigar. Hay que transformar. Desde la formación de cada servidor público con herramientas contra el lavado de dinero, la lección está escrita y manchada en concreto inconcluso. ¿Estamos listos para ver más allá del expediente? ¿O esperaremos a que otra Luciana nos diga, una vez más, que solo capturamos la punta del iceberg? ¿Y si el crimen organizado ya no quiere el poder, sino las instituciones? La captura de Guadalupe Hernández, alias Luciana Vega, no fue una victoria completa. Fue una advertencia con rostro de mujer, con mente de estratega, y con las llaves digitales de un Estado infiltrado. Su historia nos obliga a abrir los ojos. El enemigo ya no se esconde en las montañas, se sienta en escritorios con aire acondicionado, aprueba licitaciones, diseña programas sociales y habla el lenguaje de la eficiencia institucional. Hoy más que nunca, la sociedad no puede ser espectadora. Debe ser vigilante, exigente, consciente. Supervisa cómo se gasta el presupuesto en tu municipio. Pregunta quién firma los contratos, a quién se adjudican y por qué. Protege a quienes denuncian desde dentro del sistema. Porque ellos no son traidores, son los primeros escudos de nuestra democracia. Luciana cayó, pero su red fue apenas el primer aviso. El crimen ya no necesita imponerse por las balas, le basta con ser invisible y parecer legal. Comparte este video si crees que ya es hora de dejar de premiar el silencio institucional. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué harías tú para prevenir otra Luciana? Y guarda este contenido, porque la memoria es la primera defensa contra el olvido. Y el olvido es el mejor aliado del crimen organizado. Esto no termina aquí. Esto comienza contigo.